Durante 5 décadas de silencio, uno de los episodios más brutales de la Segunda Guerra Mundial permaneció oculto en las sombras de la historia oficial. Las palabras que resonaron en los valles italianos aquel fatídico día de mayo de 1944 sellarían el destino de miles de civiles inocentes. Por las próximas 50 horas tendrán libertad absoluta sobre todo lo que encuentren más allá de las líneas enemigas. Nadie los juzgará por sus acciones, nadie cuestionará sus métodos. Estas fueron las instrucciones exactas que el comandante militar pronunció ante sus tropas, desencadenando una ola de violencia que marcaría para siempre la memoria colectiva de una región entera. La Segunda Guerra Mundial había mostrado ya suficientes horrores, pero lo que estaba por suceder en los pueblos montañosos del centro de Italia superaría los límites de la crueldad humana. Mientras los ejércitos aliados avanzaban hacia el norte después de romper las defensas alemanas en la fortaleza de Monte Cassino, las fuerzas coloniales francesas recibieron una autorización tácita que transformaría la liberación en una pesadilla. Las tropas del cuerpo expedicionario francés incluían más de 100.000 soldados procedentes del norte de África, marroquíes, tunecinos, argelinos y senegaleses que habían sido reclutados en las colonias francesas. Entre estos combatientes se encontraban los temidos guerreros de élite conocidos por su ferocidad en batalla, distinguibles por sus túnicas de lana color tierra y sus características dagas curvas que tradicionalmente utilizaban para tomar trofeos de guerra de sus enemigos caídos. El avance militar hacia el corazón de Italia había encontrado una resistencia alemana particularmente tenaz en la región montañosa. Las poblaciones civiles, advertidas del peligro inminente mediante panfletos lanzados desde aeronaves enemigas, habían huido desesperadamente de sus hogares ancestrales. Miles de familias se refugiaron en campamentos improvisados en las mesetas circundantes, creyendo que la llegada de las fuerzas aliadas significaría su liberación del régimen fascista. La realidad que les esperaba era infinitamente peor que sus más terribles pesadillas. La noche del 18 de mayo, después de que las defensas alemanas finalmente cedieran, miles de soldados abandonaron sus campamentos militares y se dispersaron por los valles y laderas montañosas. Sin supervisión ni control alguno, comenzaron a implementar una sistemática campaña de terror que duraría días enteros. Los testimonios de los supervivientes describen escenas de una brutalidad inimaginable. Familias enteras fueron sometidas a torturas prolongadas, mientras los agresores seleccionaban a sus víctimas según criterios que desafiaban toda lógica militar o humana. Niñas y mujeres de todas las edades fueron sometidas a agresiones colectivas que duraban horas, mientras sus familiares eran obligados a presenciar los abusos bajo amenaza de muerte. Los registros médicos posteriores documentan casos que desafían la comprensión. Hermanas adolescentes forzadas a satisfacer a pelotones enteros de soldados, ancianos sometidos a vejaciones que terminaron en muerte por trauma interno y niños de edad preescolar que sufrieron agresiones que marcaron sus vidas para siempre. Un caso particularmente documentado involucra a un sacerdote local que intentó proteger a 2 niñas pequeñas y terminó siendo atado a un árbol y torturado durante toda una noche hasta morir por las lesiones internas sufridas. La metodología empleada por los agresores seguía patrones específicos que se repetían pueblo tras pueblo. Los soldados llegaban a las viviendas, derribaban las puertas si era necesario, seleccionaban a sus víctimas y las trasladaban a lugares apartados mientras mantenían al resto de la familia como rehenes forzados a presenciar los crímenes.
Los hombres que intentaban defender a sus seres queridos enfrentaban castigos especialmente sádicos, que incluían mutilaciones, empalamientos y ejecuciones públicas diseñadas para aterrorizar a los demás. Los informes militares clasificados de la época revelan que la violencia no discriminó por edad, género o condición social. Las víctimas documentadas incluían desde ancianos de más de 80 años hasta niños de 6 años, tanto civiles como religiosos, tanto mujeres como hombres. Los registros médicos posteriores confirmaron la extrema brutalidad de los ataques mediante la documentación de lesiones específicas que evidenciaban el nivel de sadismo empleado. Las consecuencias a largo plazo fueron devastadoras para las comunidades afectadas. Miles de mujeres contrajeron enfermedades venéreas que causaron muertes adicionales en los meses posteriores. Cientos quedaron embarazadas como resultado de las agresiones, llevando a intentos desesperados de abortos caseros para eliminar toda evidencia de lo ocurrido. Los niños que nacieron de estas uniones forzadas fueron posteriormente concentrados en orfanatos especiales, creando otra generación de víctimas indirectas. Los efectos psicológicos fueron igualmente devastadores. Muchas víctimas desarrollaron trastornos mentales permanentes que las incapacitaron para reintegrarse a la vida normal. Los registros hospitalarios de las décadas posteriores muestran un número significativo de internaciones psiquiátricas prolongadas, directamente relacionadas con los traumas sufridos durante aquellos días de terror. Los documentos desclasificados décadas después revelan que los comandantes militares aliados tenían conocimiento completo de lo que estaba ocurriendo, pero optaron por mantener silencio para no comprometer la narrativa oficial de liberación heroica. Los informes internos describen reuniones donde se discutió la situación, pero se decidió que las consideraciones políticas y diplomáticas tenían prioridad sobre la protección de la población civil. Las estimaciones actuales basadas en documentos militares, registros médicos y testimonios de supervivientes sugieren que al menos 60.000 personas fueron víctimas directas de agresiones sexuales, aunque muchos especialistas consideran que esta cifra representa apenas una fracción del total real. Los registros indican que solamente 1/3 de las víctimas tuvieron la valentía de reportar oficialmente lo ocurrido, debido a la vergüenza social y el temor a represalias. La documentación histórica también revela que la violencia no fue exclusivamente perpetrada por soldados coloniales, como inicialmente se intentó presentar. Los informes británicos desclasificados confirman que soldados de origen europeo participaron activamente en los crímenes, representando aproximadamente el 40% de los agresores identificados. Esta evidencia contradice los intentos posteriores de atribuir la responsabilidad únicamente a factores étnicos o culturales específicos. Las autoridades militares aliadas implementaron posteriormente una política sistemática de encubrimiento que duró décadas. Los documentos fueron clasificados, los testigos fueron disuadidos de hablar públicamente y las organizaciones internacionales como la Cruz Roja decidieron no investigar los eventos para evitar tensiones diplomáticas con Francia durante la reconstrucción europea de posguerra. Los comandantes directamente responsables de las tropas nunca enfrentaron consecuencias legales por su negligencia o complicidad. Algunos continuaron sus carreras militares y posteriormente ocuparon posiciones prominentes en la estructura de defensa francesa de posguerra. La impunidad total de los responsables envió un mensaje claro sobre las prioridades políticas de la época. Para las comunidades afectadas, la traición fue doble. Primero sufrieron los crímenes directos,
y posteriormente enfrentaron décadas de silencio oficial que negaba la validez de su experiencia y dolor. Muchos supervivientes pasaron el resto de sus vidas sin poder hablar abiertamente de lo ocurrido, llevando sus traumas en completo aislamiento. Las investigaciones históricas posteriores han revelado que eventos similares ocurrieron en otras regiones liberadas por las mismas fuerzas, sugiriendo que se trató de un patrón sistemático más que de incidentes aislados. Sin embargo, la documentación de estos otros casos permanece aún más fragmentaria debido a los esfuerzos continuos de encubrimiento oficial. El impacto transgeneracional de estos eventos continúa manifestándose en las comunidades afectadas. Los hijos y nietos de las víctimas han reportado efectos psicológicos heredados, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión y dificultades para establecer relaciones íntimas normales. Las familias enteras quedaron marcadas por secretos que se transmitieron silenciosamente a través de las generaciones. La justicia nunca llegó para las víctimas. No hubo tribunales especiales. No hubo compensaciones oficiales. No hubo reconocimiento formal del sufrimiento causado. Las autoridades francesas mantuvieron durante décadas una posición de negación total, rechazando cualquier responsabilidad institucional y desestimando los testimonios de los supervivientes como exageraciones o propaganda enemiga. Solo en décadas recientes, gracias al trabajo de historiadores independientes y al valor de los pocos supervivientes aún vivos, estos eventos han comenzado a recibir la atención académica que merecen. Las investigaciones continúan revelando nuevos documentos y testimonios que confirman la magnitud y sistematicidad de los crímenes cometidos. La lección más perturbadora de estos eventos no radica únicamente en la brutalidad de los crímenes individuales, sino en la facilidad con que las estructuras institucionales permitieron, encubrieron y posteriormente negaron sistemáticamente una tragedia humana de tales proporciones. La historia oficial de liberación heroica prevaleció sobre la realidad vivida por decenas de miles de víctimas inocentes, demostrando cómo las narrativas políticas pueden silenciar completamente las voces de los más vulnerables. Hoy, cuando los últimos supervivientes directos han fallecido o están en edad muy avanzada, la responsabilidad de preservar la memoria de estos eventos recae en las generaciones posteriores. Solo mediante el reconocimiento completo de lo ocurrido y la comprensión de los mecanismos que permitieron tanto los crímenes originales como su encubrimiento posterior, podemos aspirar a prevenir que tragedias similares se repitan en el futuro.